se diluyó. Y es simplemente eso, basándose, obviamente despliega, debe existir, vamos a decir, debe de existir ciertos criterios, y entre esos criterios es que obviamente se debe conocer que esa sustancia se distribuya uniformemente, única y exclusivamente en el compartimiento que se desea medir. Si yo quiero medir agua corporal total utilizando un soluto, un indicador, él se debe diluir o debe diluirse, sí. ¿Qué tanto a nivel o se debe distribuir entre el líquido intracelular y el líquido extracelular? Es decir, debe atravesar la membrana celular, que es vamos a decir, la barrera creada entre esas dos grandes compartimientos, ¿cierto? Pero si yo ahora quiero medir es líquido extracelular, ¿quiénes componen el líquido extracelular? El líquido intersticial y el líquido intravascular. ¿Qué barrera hay entre ellas? La membrana. Dios mío, ustedes están congelados hoy, ¿qué pasó? ¿Ah? La membrana capilar debe ser, entonces debe atravesar la membrana capilar, pero no atravesar la membrana celular, ¿ok? Porque solamente quiero medir esos compartimentos. Y si quiero medir líquido intravascular, solamente, o sea, el plasma, el volumen plasmático, debe que ese es indicador que exclusivamente ¿dónde se debe distribuir? ¿Qué voy a medir? Volumen plasmático. ¿Dónde se debe distribuir? En el líquido intravascular. Entonces no debe atravesar la membrana capilar, ¿ok? Porque es eso lo que yo quiero medir. Entonces, en base a eso, obviamente, otros criterios que debe ser de fácil administración, de fácil medición, debe ser atóxica y debe impedirse el metabolismo de segundo paso, que es el metabolismo que tienen alguna sustancia al atravesar el hígado, porque obviamente si se metaboliza ya parte de la sustancia o el indicador en el hígado, obviamente no vamos a obtener un resultado exacto. ¿Okay? Y lo otro es que sea obviamente atóxica como cualquier otra sustancia que se debe estar. Sin embargo, no quiere decir que sea tóxica, obviamente, pero obviamente hay que preparado para una reacción idiosincrática en el paciente, porque cada quien tiene su sistema inmune y cada sistema inmune tiene su memoria, etcétera, etcétera. Aquí está esta lámina que la tiene Guyton 3R y todo cualquier libro clásico que tenemos. Estos indicadores yo no se los voy a preguntar en el examen, pero ya ustedes saben que estos son métodos exactos. Yo cuando mucho les puedo preguntar agua tritiada, o sea, el agua corporal total se utilizan sustancias, algunas veces son radiactivos, o sustancias que son colorantes generalmente, o sustancias marcadas con una sustancia radiactiva. Entonces, por ejemplo, el agua corporal se utiliza como indicador agua pesada, agua tritiada, antipilina. El líquido extracelular, sodio marcado, inulina, tiosulfato y el yodo taramato marcado, obviamente con yodo 125. Para volumen plasmático, el azul de Ébano o albúmina marcada, también radioactiva. Entonces, fíjense que de alguna manera. Y líquido intersticial y líquido intracelular, simplemente midiendo los otros compartimientos, con esos indicadores, si yo deseo medir, o el experimentador desea medir, simplemente debe medir dos espacios y a través de una simple resta obtener el valor de ellas. Vamos a pasar esa lámina. Esto simplemente es un ejemplo para que ustedes comprendan. Más sin embargo, como les repito, es preciso, si son precisos, más no, o sea, no son prácticos realmente. Disculpen allí que está medio, la he dejado así. Ok, hemos hablado que tenemos dos grandes compartimientos, intracelular y el extracelular, ¿cierto? Y ya sabemos, etc. Y habíamos hablado que hay dos compartimientos extracelulares especiales.
vamos a llamarlos así, que es la linfa, ese líquido especial que es la linfa, y los líquidos transcelulares que circulan en los espacios transcelulares. Son líquidos obviamente extracelulares, se están fijando. La linfa está fuera de la célula, pero circula en un sistema, que es el sistema linfático, y tiene características especiales muy propias que las diferencian del plasma. Tiene y comparte muchas características comunes, pero tiene muchas características también que la hacen especial, y circula por el sistema linfático. Representa del 1, 2 o 3% aproximadamente del peso corporal. Y tenemos los líquidos transcelulares que circulan por los espacios transcelulares. Los espacios transcelulares, recuerden que son espacios que están dentro, que están dentro de un órgano sistema delimitados por un epitelio, y que ese epitelio normalmente produce una secreción, un líquido. Ese líquido es vertido en ese espacio y cumple funciones locales, circula allí y cumple funciones locales específicas allí. Se puede intercambiar con los otros espacios, pero es un líquido especial, como por ejemplo la saliva. La saliva tiene su función, las secreciones gástricas, tiene sus funciones locales. No quiere decir secreciones intestinales, o la bilis, secreción pancreática. No quiere decir que, fíjense que todas esas composiciones son especiales, son vertidas a un espacio. Este espacio es el tubo digestivo y cumple funciones locales. En el sitio donde se está prácticamente produciendo, está circulando ese líquido. Por lo menos el líquido cefalorraquídeo. Ese es un líquido especial, con características especiales, muy diferente a lo que es intersticio o al líquido extracelular común. Tiene sus características especiales. Y así tenemos muchos ejemplos. El líquido del humor acuoso, el humor vítreo del ojo, no quiere decir que no se va a intercambiar con el líquido extracelular, sí se va a intercambiar, pero circula allí en un sitio que se llamaba espacio transcelular, y generalmente hay un epitelio localizado en ese espacio, ese órgano, ese sistema, que va a producir ese líquido con características especiales para que cumpla sus funciones localmente en ese espacio. ¿Sigue? Disculpa. Bueno, ahí tenemos los principales espacios transcelulares, los humores del ojo, el líquido cefalorraquídeo, el tubo digestivo, el líquido amniótico y los espacios potenciales. Despliega. Recuerden qué son los espacios potenciales. Si están en semiología lo tienen que saber. ¿Qué es un espacio potencial? ¿Quién está en semiología? Que muchos no están alzando la mano, pero tienen que saber, fíjense, tienen que saber usted qué es un espacio potencial. Primero, es un espacio transcelular. Un espacio transcelular donde se puede depositar algún tipo de líquido. Ajá, ¿y qué más? Ajá, porque es un espacio transcelular. Los espacios potenciales son espacios transcelulares. Pero los espacios potenciales, que también pueden estar dentro de órganos o un sistema, porque son espacios potenciales, pero están delimitados por una membrana serosa. Tiene una hoja visceral y una hoja parietal por donde circula una muy pequeña cantidad de líquido que ejerce funciones locales allí, generalmente de lubricación, de lubricación, y permite el desplazamiento de órganos que gozan de cierta movilidad, pero evita que ejerzan cierta fricción mecánica con estructuras vecinas que rodean a esa estructura. De todas maneras, que todo el espacio potencial es un espacio transcelular. ¿Cuáles espacios potenciales conocemos? Aquí está. El espacio pleural, delimitado por la hoja visceral y parietal de la pleura. Y ahí tenemos una muy pequeña cantidad de líquido, que puede ser 50 ml aproximadamente,
o menos, y allí ejerce funciones localmente. Tenemos el pericardio con su hoja visceral y parietal, y allí se genera un espacio que llamamos espacio pericárdico. Tenemos el espacio articular, donde circula un líquido, ¿ok? Un líquido sinovial allí. Tenemos el peritoneo con su hoja visceral y parietal, donde hay un pequeño espacio, ¿ok? Cerrado, es un espacio cerrado, pero se intercambia con el líquido extracelular. No quiere decir con el resto del líquido extracelular se puede intercambiar, porque hay vasos sanguíneos también, pero son espacios muy particulares, en este caso son espacios potenciales. El espacio vaginal es el espacio escrotal, como lo quieren llamar, que está entre la hoja visceral y la hoja parietal de la túnica vaginal, en la bolsa escrotal, rodeando básicamente a lo que son los testículos. Bueno, allí tenemos la albuginia, etcétera, pero eso caer muy histológicamente. Deja la siguiente, deja la anterior. Deja la anterior. Ustedes deben comparar ese espacio, ese pequeño espacio, un espacio herméticamente sellado. Y yo creo que el mejor ejemplo, y que lo dan los textos, es que ustedes han experimentado, por lo menos cuando toman 2 vidrios y le colocan un poco de agua allí, como aire, no burbuja, y lo intentan separar. ¿Qué pasa? No se puede, es así. Pero que sí, sí se pueden desplazar uno sobre el otro. Eso es lo que hace prácticamente. Hagan el experimento. Eso es lo que hace el líquido que está dentro del espacio pleural, pericárdico, sinovial. Eso es lo que hace. ¿Okay? Sí, mantiene lubricada la serosa, pero al mismo tiempo permite el desplazamiento de esas estructuras que son móviles, pero sin evitar una fricción mecánica exagerada con otras estructuras que lo rodean. Allí se puede acumular anormalmente líquido, ¿ok? Porque todo líquido que se acumula en los espacios intersticiales, eso lo llamamos edema, ¿verdad? Pero todo líquido que se acumule anormalmente en los espacios potenciales lo llamamos derrame, ¿ok? Si es líquido lo que se está acumulando allí, bien sea transudados o exudados dependiendo, ¿no? Pueden ser transudados o exudados, pero también se puede acumular, por ejemplo, linfa normalmente por una ruptura de vaso linfático, lo que sea. Y hablamos de quilotórax, por ejemplo, si es en el tórax, sangre, y podemos llamar hematotórax o hemoperitoneo, ¿ok? Porque se acumuló, en el caso de acumulación de líquido en el espacio peritoneal de manera normal se llama ascitis con S, ¿ok? Ascitis, ¿ok? Si se acumula a nivel del espacio vaginalis entre las túnicas aquí, a nivel de testículo lo llamamos hidrocele. Pero se puede acumular de repente anormalmente sangre por un golpe. Vamos a suponer que tuvo el paciente un traumatismo en esa región y puede originar un hematocele, por ejemplo, hematocele. Y así pues sucesivamente. Puede haber un piotórax. Piotórax es porque se acumula anormalmente pus. Puede haber neumotórax, neumoperitoneo, neumo es de aire, ¿ok? Se acumuló anormalmente aire en ese espacio. Y obviamente pierde la funcionalidad del espacio y entorpece mucho el funcionamiento normal del sitio donde se está, o del órgano, del sistema donde se está acumulando. Entonces, y eso pues es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo si ya están bien en farmacología. Esto es que esté viendo farmacología, pues sabe que pues, le va a hacer falta desde el primer al último tema prácticamente el fisio. La siguiente lámina. Otro líquido especial es la linfa. La linfa realmente es un líquido tisular
muy semejante al líquido extracelular común y corriente, pero tiene sus características muy particulares. La linfa, ¿por qué tisular? Porque tiene células en su interior. Tiene células, pero no todas las células de la sangre como el líquido intravascular. ¿Ok? Me refiero cuando hablo de sangre, no como volumen plasmático, no como plasma. Aquí también en la linfa circulan elementos formes como son los linfocitos, tanto T como B, macrófagos activados también pueden circular allí. No tiene glóbulos rojos, no tiene plaquetas, ¿okay? A diferencia de la sangre, si la comparamos como otro líquido corporal tisular, muy esencial obviamente. Bueno, los dos, todos son esenciales. La linfa circula en un sistema, es el sistema linfático, que lo tenemos en todos lados, prácticamente. Prácticamente, si se quiere decir, no tenemos vasos linfáticos y sistema linfático como tal a nivel de médula ósea, básicamente, y a nivel de sistema nervioso, ¿ok? Muy particularmente a nivel del sistema nervioso central, donde se cree que únicamente existen a nivel de la dura madre una muy pequeña cantidad de vasos linfáticos que se drenan finalmente en la linfa, vamos a decir, de la cabeza. ¿Qué otra cosa por acá? La mayor parte de la linfa proviene del sistema gastrointestinal. Si sumamos lo que viene del intestino y del hígado, son como 60%. 60% es bastante, más de la mitad de la linfa proviene tanto del hígado como del intestino. Y cuando ustedes vieron histología, se recuerdan de las vellosidades intestinales, donde hay siempre una serie de vasos entéricos, pero tienen un conducto quilófero. ¿Se recuerdan? Conducto quilófero. No con K de kilo, sino con K, ¿qué? Con Q de queso. Conducto quilófero. Esos conductos realmente están porque de allí proviene una gran cantidad de linfa y allí se van a absorber todas las grasas exógenas. Los fosfolípidos, los triacilglicéridos exógenos, básicamente, colesterol exógeno, se le unen apos que se las agrega ahí el enterocito y no cabe por las venas entéricas, las vénulas, vamos a llamar, las vénulas entéricas o los capilares venosos, sino, ¿por qué? Porque son muy pequeños, son poco porosos, pero los vasos linfáticos iniciales, que paradójicamente se llaman terminales, sí tienen el poro más grande y puede entrar son más permeables a que puedan pasar esas moléculas de alto peso molecular, como son esos tipos de lipoproteína. Bueno, sigue adelante. Ajá, el tejido óseo no tiene linfa. Y otra cosa, como hemos dicho, el sistema nervioso central no hay una linfa tradicional y no hay un sistema linfático tradicional. No hay ni linfa ni un sistema linfático tradicional, pero ya vamos a hablar de hecho, porque hay uno que es muy especial en el sistema nervioso central y por eso se llama sistema linfático. ¿Okay? Entonces ya saben, el sistema nervioso no tiene linfa como tal, básicamente en la dura madre, les repito, que puedan identificarse ciertos vasos, pero que drenan finalmente a la cabeza. Y sí, últimamente se ha dado una gran importancia a ese sistema de desechos, ¿okay? Que tiene el sistema nervioso a través de ese sistema linfático. No tiene vasos tradicionales. ¿Ok? Sigue. Ok, aquí sí se quiere decir, esta lámina a mí me encanta. Me encanta porque tenés allí el sistema cardiovascular con el sistema linfático anexo. O sea, algunas cosas adelantamos aquí, cuando veamos sistema linfático, ahí ahondamos un poquito más de lo que es la linfa, el sistema como tal. Entonces, fíjense que tenemos un sistema cardiovascular donde tenemos arterias distribuidoras
Y tenemos ahí abajo un sistema de intercambio, que es la unidad de microcirculatoria de cada órgano, ¿verdad? En donde están los capilares arteriales que llevan toda lo que es nutrición, vamos a decir. Pero tenemos, una vez que cumplen el metabolismo, ¿qué hacen? Las células tienen su desecho. ¿Okay? ¿De dónde va a salir? Del capilar, el líquido o sustancia va a salir hacia el intersticio y del intersticio a la célula. Debe haber allí un uso de ella. Pero tiene que seguir circulando, no se puede quedar en el intersticio o no se puede, propio del metabolismo celular, hay desecho, de tal manera que vos tenés que tener un sistema de drenaje, otra vez de vuelta, conectado a ese mismo sistema, que son el sistema venoso. Tenemos entonces capilares venosos que van a llevar de vuelta, ¿ok?, todo lo que no utilizó la célula como de los diferentes órganos del sistema, que no utilizó la célula para intercambio, o las sustancias de desechos propias del metabolismo celular. ¿Y eso quién lo hace o quién lo recoge? El sistema venoso. Por los capilares venosos, vénulas se van haciendo vasos cada vez más grandes y retorna esa sangre venosa al corazón. Pero tenemos a nivel que ciertas, no todo, vamos a decir, no todo cabe dentro del sistema venoso. Hay una pequeña porción, ¿verdad?, que extra de líquido que no puede, o sea, como les digo así, no puede circular dentro de los sistemas venosos. Entonces, para eso tenemos el sistema linfático accesorio allí. El principal sigue siendo el sistema venoso, pero 10% de lo que no puede ser devuelto a la sangre se va por la linfa. Pasa a ser líquido linfático, no sangre venosa, ¿verdad?, con ciertas características. Allí, además, como muchas de las proteínas de alto peso molecular especialmente no caben dentro de los poros de las vénulas, pero sí caben por los de la linfa, entonces ellas también se incorporan al sistema linfático. Y porque además en el sistema linfático no solamente tenemos, vamos a decir, el sistema vasos linfáticos, sino ganglios linfáticos, y además pueden circular o puede haber, se me olvidó el nombre, péresis, migración de células del capilar, de los capilares hacia el intersticio, y tienen que ir de vuelta hacia la sangre, no se pueden quedar en el intersticio. Entonces o van por el sistema venoso o por el sistema linfático. Entonces ahí están los linfocitos T, linfocitos B, también, que pueden allí ir los, ¿cómo que se llaman? Los macrófagos activados. ¿Cómo se me va a olvidar esta palabra? La permeabilidad que tienen las células, la capacidad de migración de células y de atravesar los capilares hacia el intersticio cuando no es quimiotaxis, es péresis, o sea, la final es péresis, pero no me viene la palabra, eso es muy histológico también, bueno, es funcional, lo que sea. ¿Qué otra cosa por aquí que sería como importante? Bueno, acuérdense que el sistema linfático no solamente se limita a vasos linfáticos y nódulos linfáticos, sino que también tenemos timo, ¿ok? Ese timo produce linfocitos tipo T, más o menos a los 10-15 años comienza a degenerar, a involucionar, vamos a decirlo más bien, a involucionar, y se transforma prácticamente en grasa. Y una muy pequeña, puede haber remanentes, muy escasos en ciertos pacientes. Forma parte del sistema linfático. Pero a medida que va, vamos a decir, el involucionando, los órganos, otros órganos van tomando esa función de producir linfocitos T, en este caso la médula ósea como principal órgano, y el vaso. El vaso tiene muchas funciones, entre eso es que forma parte del sistema linfático y ahí se producen linfocitos tanto T como linfocitos B.
Eso es parte también de... Pasa la lámina. Ahí, como pueden ver, y recuerdan un poquito la lámina anterior, ¿verdad? Tenemos el inicio de los vasos, que son los vasos como en fondo de saco ciego, ¿verdad? A nivel de las unidades microcirculatorias. Por donde va a circular la linfa, que como les dijimos, o les dije, es un líquido tisular porque tiene elementos celulares y que circula por el sistema linfático, básicamente constituido por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos no van a producir linfa como tal, ni siquiera van a producir linfocitos, son como estaciones, donde se va a producir como a completar la maduración de linfocitos, lo completa en la activación, también en activarlo, básicamente para eso, y para que cualquier antígeno, que haya penetrado esos sitios, generalmente esos antígenos, bacterias, virus, allí como se concentran linfocitos, también se lleva a cabo esa depuración, de antígenos tipo bacterias, hongos, etcétera, virus, demás. En cuanto a los vasos linfáticos que forman el sistema linfático, tenemos vasos terminales y vasos colectores. Los vasos terminales, como les digo, paradójicamente se llaman así, yo no les voy a cambiar el nombre, pero se llaman vasos terminales, pero son paradójicos porque son los iniciales, son los iniciales. Tomando en cuenta como inicio, ellos tienen la forma de fondo de saco ciego, como se vería en el trasfondo de la lámina, lo pueden ver, y están recubiertos, o sea, ¿qué es un vaso linfático? Recubierto por endotelio, y esas células se solapan y están fijadas por miofilamentos muy pequeños que lo fijan al estroma del intersticio donde se encuentre. Y van a actuar ellas como especie de válvulas, porque ahí hay microválvulas, pueden haber, pero se pueden abrir y cerrar, y allí es que entra líquido, del intersticio hacia esos vasos linfáticos terminales iniciales, ¿verdad? Que es aquello que no cabe, vamos a decir, que no puede circular dentro del sistema venoso, que es donde circula la mayor parte. Aquí va un 10% de todo lo que no cabe, el 90% va por el sistema venoso. Fíjense que no tiene músculo liso, pero tenemos a medida que van confluyendo, van tomando un mayor tamaño. Entonces no solamente tienen endotelio, sino se le agrega una capa básicamente de de músculo liso, realmente. Y tiene como toda una adventicia también. Y además se desarrollan válvulas. Entonces, importante la presencia de las válvulas, porque ahí va a circular la linfa en contra de la gravedad. De tal manera que el efecto de esas válvulas es importante, al igual que como en las venas. Que existen esas válvulas que van a ayudar a que el retorno, en este caso de la linfa, se haga en contra de la gravedad. Igualmente la actividad miocontráctil que tienen los vasos. Eso también ayuda de tal manera que la la integridad anatómica, histológica es importante para que se logre esa función del retorno linfático, al igual que como sucede en el sistema venoso. Pasa a la siguiente, no me recuerdo qué más. Esto es como ver, fíjense que eso sería, a este lado, sería el vaso terminal, ¿sí? En fondo de saco ciego, que yo diría ese para mí es el inicio. Fíjense que solamente es endotelio, y tenemos una serie de miofilamentos que lo fijan hacia el intersticio. Pero aquí tenemos de este lado, muy bonito, una unidad microcirculatoria. Todo órgano, todo sistema, todo tejido tiene una unidad microcirculatoria. Es un conjunto de plexos, de vasos,
de muy pequeño calibre, lo más pequeño calibre que puede tener el sistema vascular, incluyendo el sistema de vasos linfáticos, ¿verdad? Que por donde va a circular la sangre, y que obviamente rodea a las células, fíjense. Entonces por los capilares arteriales va la sangre que va a nutrir a los tejidos. Tiene que atravesar ¿qué? La membrana capilar, luego ir hacia el intersticio, ¿verdad? Y luego atravesar la membrana celular para que esos nutrientes alcancen finalmente la célula. ¿Cierto? Si eso se quedara así, se acumularía líquido en el intersticio. ¿Ok? Se produciría edema, el sistema sería inviable. Pero para eso tenemos el sistema venoso. Entonces comienza en la unidad microcirculatoria con los más pequeños vasos de vena, ¿ok? Los capilares venosos, las vénulas, ¿ok? Y van creciendo, se van confluyendo y van formando vasos cada vez más grandes. Para que entonces retorne ¿qué? Todo ese líquido de nuevo y no se acumule en el intersticio. Y lo que nos puede circular dentro del sistema venoso, entonces va por el sistema linfático aquí en verde, ¿cierto? Que es un 10%, pero ese 10% es esencial, porque si falla el sistema linfático, entonces va a haber edema. Un edema que no es de instalación tan rápida como si se obstruyera o hubiese problema de otra naturaleza, pero es importante. De verdad que son edemas hasta muy difíciles de tratar, demasiado difícil. Aquí eso no ocurre por ciclo. Ustedes recuerdan que debe existir una serie de presiones, de gradientes de presiones que van a determinar que el líquido o se filtre o se absorba, ¿cierto? Que lo establece la ley de Starling y eso lo vamos a ver, obviamente. Eso no ocurre por así, sino que existe una fuerza. La siguiente. Ok, en general carecen de vasos linfáticos, sistema nervioso central, excepto de una madre, donde dijimos que ayuda un poquito, el tejido óseo, lo demás lo pueden quitar. O sea, cartílago, eso lo dice Mingato, pero lo más importante es esto. Tejido óseo no tiene, sistema nervioso central no tiene, a excepción de unos muy pequeños vasos de la dura madre que se drenan a nivel de capilares de la cabeza, muy pequeñísima cantidad, ínfima, pero sí goza de un sistema especial, ¿ok? Porque no tiene ni vasos ni ganglios como tal, pero si no tiene un sistema que se llama sistema linfático, porque va a ser un poco a las veces de lo que es el sistema linfático en cuanto a función. Pero histológicamente ahí no tenemos vasos. Es algo muy sencillo. ¿Sigue? Ok, en cuanto a las características de la linfa, en general es muy parecida a la del plasma. La concentración de electrolitos es igual y de gases arteriales prácticamente de los de la sangre venosa, por ejemplo, pero en cuanto a proteínas puede haber una discreta variación allí con respecto al plasma, un poquito mayor, y las grasas son mayores a nivel de la linfa. Son mayores a nivel de la linfa, especialmente, recuerden, el 60% viene a nivel del sistema intestinal y hepático, y bueno, ya tenemos ahí el pocotón de grasa que hemos absorbido, las grasas exógenas que vemos circulando como kilomicrones. Y tenemos linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, no hay glóbulos rojos, no hay plaquetas. No, normalmente la linfa, el sistema linfático se pinta de verde, ¿cierto? Siempre lo ven así. Pero realmente la linfa no es de ese color. La linfa es como si fuera de color lechoso, como si fuera algo así como, ay Dios mío, un poquito más oscuro de repente que la leche condensada, pero no es un color verde como tal, por si acaso, ¿no? Pero fíjense que aquí esta figura a mí me encanta, porque obviamente el sistema linfático y los plexos y vasos sufren difícil, ¿verdad? Anatómicamente, pero deben recordar
que existen dos vasos linfáticos grandes, que son la ácido mayor y menor. Se recuerdan que van por aquí, por la región del tronco, rodeando los vasos cava y inferior y la aorta abdominal, y ellos confluyen y forman el conducto torácico. El conducto torácico. Ese conducto torácico recoge la linfa de lo que está ahí en rojo a la final. De todos los miembros inferiores, de la parte mayor parte, de la parte baja del abdomen y de todo el lado izquierdo del cuerpo, incluyendo cabeza, la mitad de la cabeza, así como tal cual se ve. Y del tórax y todo el miembro superior izquierdo. Mientras que existe otro conducto, el conducto linfático superior, creo que es que se llama, uno conoce más el conducto torácico, que drena el resto. ¿El resto qué es? Lo que se ve aquí como medio en verdecito, ¿lo ven? La mitad del lado derecho de la cabeza, la mitad del hemitórax, cuello y de ese lado, y el miembro superior derecho. Y desemboca a nivel los dos del ángulo yúgulo subclavio, ¿okay? De la yugular interna con la vena subclavia. Ahí van a desencadenar a desembocar, ¿ok? En el sistema venoso. Bien en el lado derecho, el conducto torácico, o bien en el lado izquierdo, perdón, en el conducto torácico, o bien en el lado derecho, lo dije bien en el conducto torácico, en el lado izquierdo, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, y en el derecho, el conducto linfático superior. Eso es, espero que lo ven en anatomía, pero para que recuerden más o menos en general, muy en general, que es importante también conocer. En cuanto a la función de la linfa tiene dos grandes funciones que no se deben olvidar. Primero, un sistema de drenaje accesorio del sistema venoso. Un 10% de lo que no se puede circular por allí va por el sistema linfático. Y obviamente tiene importancia desde el punto de vista inmunológico porque circulan linfocitos T, circulan linfocitos B, básicamente, y macrófagos también, entonces nos confiere inmunidad tanto celular como humoral. Dale en la siguiente están resumidas las láminas, perdón, las funciones. Primero entonces un drenaje accesorio del sistema drenaje accesorio del sistema venoso. Un 10% drena del líquido intersticial del que viene de la unidad microcirculatoria, ¿okay? A través de él. Obviamente el 90% es por el sistema venoso, ya ustedes ahí tienen el 100%. Las leyes que influyen en todo ese proceso lo vamos a repasar cuando veamos la microcirculación, la unidad microcirculatoria y cómo sucede el intercambio de líquidos allí. Es un proceso donde prácticamente está determinado por fuerzas, por presiones. ¿Okay? Se reabsorben proteínas y partículas grandes, o sea, todas las proteínas de alto peso molecular que no pueden atravesar el poro de las capilares venosos, o las grasas que no pueden atravesar también capilares venosos porque son muy grandes, partículas de gran tamaño, como los kilomicrones, por ejemplo. Entonces es por este sistema. Tiene función de defensa, como habíamos dicho, y se utiliza como vía de transporte de las grasas, principalmente los kilomicrones, donde es que abundan. La principal cantidad, como hemos dicho, un 60%, más del 60%, algo más, proviene de la suma de la linfa del intestino y de hepática. Sigamos. Ok. Hemos dicho que el sistema nervioso no tiene un sistema linfático tradicional. Es decir, no tiene ni los vasos linfáticos, no tiene ganglios linfáticos, pero tampoco tiene linfa como tal, no tiene linfa, como le hemos visto en composición, ¿cierto?
sino que tiene un sistema que se denomina sistema linfático, que cada vez está siendo más estudiado. Cosa no es del otro mundo. Fíjense que obviamente, como todo tejido, el sistema nervioso central tiene su unidad microcirculatoria, y hay capilares, obviamente porque las neuronas y todas células microglia, todas las células gliales, vamos a hablar, macro, microglia, tienen que recibir su nutrición, y obviamente hay capilares, ¿cierto? Y obviamente debe haber un sitio de drenaje, que serían las venas, que circulan siempre paralelas a ellas, ¿cierto? Entonces todo lo que se filtra aquí debería pasar hacia el sistema venoso. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, para evitar que se acumule ¿qué? Líquido en el intersticio. Aquí en esta lámina ven las neuronas en amarillo, pero tenemos otras células que son las células gliales, ¿okay? Que de hecho abundan más. Las células gliales abundan más que las neuronas y tenemos una gran cantidad. Entre esas, recuerden, están los astrocitos. En los astrocitos, fíjense cómo están en azulito, cómo ellos están conectados entre sí. Pero fíjense en los extremos, acá y acá, ¿ok? Y ellas están interconectadas entre sí. ¿Qué pasa? En los extremos, en esas dendritas, se han identificado canales de aquapurina. Canales de aquapurina, tipo 4. Aqua viene de agua, dejan pasar agua. ¿Okay? Entonces, canales de aquapurina. De tal manera que cuando esto se filtra, ok, bien, lo aprovechan los astrocitos, las neuronas, todo y demás, pero se debe de retirar, se debe de eliminar, porque si no se acumularía anormalmente aquí en el intersticio y no tenemos vaso linfático. Entonces, y además existen desechos. Esos desechos, hay de todo, CO2, igualito y demás como otros, tejidos, sustancias del metabolismo celular, de neurotransmisores, lo que sea. Pero de muchas proteínas que son de desecho, que se podrían anormalmente acumular aquí, de ahí la importancia, como está la proteína tau, o los desechos de la proteína amiloide, que es el precursor de la proteína amiloide, el polipéptido de la proteína amiloide, entonces tipo beta. Ella es tóxica, ¿ok? Y está muy involucrada tanto en las proteínas tau como la proteína amiloide beta, ¿ok? En enfermedades degenerativas, desmielinizantes, etc. De tal manera que ellas deben ser eliminadas. Con el estudio de esas enfermedades desmielinizantes, degenerativas, y es que se ha identificado este sistema, que se llama linfático. Bien, entonces fíjense cómo también los astrocitos están conectados con los capilares venosos y también tenemos canales de aquapurina. Entonces por allí, por estos canales, pueden circular tanto agua y no se acumula, y esos sistemas paralelos podrían ser a favorecer el flujo también de ciertos solutos pequeños, producto del metabolismo celular, les repito, entre esos proteínas. ¿Okay? Proteínas como la proteína tau, la proteína beta amiloide o amiloide beta, como la quieran llamar, muy involucrada en la enfermedad de Alzheimer. Pero fíjense que todo este sistema, con el estudio de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, la misma enfermedad de Alzheimer, se viene a descubrir este sistema funcional que hace las veces de sistema linfático, pero que no es linfa lo que se drena, es un líquido muy diferente a la linfa y que no hay vaso linfático, sino que es este sistema construido de esta manera, donde los astrocitos con esos canales de aquapurina son esenciales para que no se acumule desechos ni líquido en el intersticio del sistema nervioso. Pasen por acá. Más o menos así sería, ¿no? Ok, o sea, otra visión que de repente podamos tener, ¿no? Hay intercambio, etcétera, y ahí está
el flujo, no es cosa del otro mundo. Yo les voy a pasar una pequeña separata para que ustedes la estudien. La próxima semana me traigan un pequeño, yo les voy a colocar eso como tarea, un pequeño mapa conceptual en una hoja blanca, tipo carta, identificada con nombre y apellido, donde ustedes van a hacer un mapa conceptual propio una vez que lean ese contenido y ustedes lo pueden expresar en un mapa conceptual. Eso lo vamos, porque esto cada vez está agarrando más relevancia. Entonces vamos a seguir. Entonces tenemos todos estos líquidos, estos grandes compartimientos, líquido intracelular, líquido extracelular, lo hemos visto en esta lámina ya, pero tenemos dos compartimientos pequeños pero que gozan de importancia igual, que representan un 3% del peso corporal, la linfa, y los líquidos, si sumamos todos los líquidos transcelulares, bien de líquido cefalorraquídeo, humor, líquido amniótico, todas las secreciones digestivas, todo lo que hemos, los de los espacios potenciales, también nos corresponde un 3%, pero que tienen mucha importancia funcional en estos líquidos también. Fíjense que esos son espacios que no, porque son líquidos extracelulares especiales, no están en intercambio. Esa flechita me están diciendo que sí hay intercambio entre los líquidos que circulan en los espacios transcelulares y la linfa, sí puede haber intercambio con el resto, ¿ok? Si están compartimentalizados, pero sí hay intercambio con el líquido extracelular normal, vamos a llamarlo. La siguiente. Bueno, hemos visto que no solamente es importancia el volumen y que los líquidos corporales siempre están en una solución, siempre se presenta en forma de una solución, no agua pura. Entonces, en los líquidos, en todos los líquidos, hay, vamos a decir, solutos orgánicos e inorgánicos diluidos en ellos. Así tenemos, si colocamos líquido intracelular y líquido extracelular. Ahí dice plasma. O sea, plasma y líquido intersticial. Es decir, este lado sería líquido extracelular y de este lado líquido intracelular. De este lado, líquido intracelular, ustedes pueden ver que hay un ion que es el que está en mayor proporción. ¿Que quién es? En el líquido intracelular. ¿Ah? Eso lo saben ustedes, ahí está. Disculpen. Porque hay ¿cómo que se llama? Un señalador, un apuntador, pero no sé. No, nada de esto puede ser apuntador, ¿verdad? Control, que yo creo que esto es a ver para qué sirve esta vaina. Si es que sirve, ay, no le hemos quitado pilas si tiene. Muy mal. A ver esta vaina. No, yo pensaba que era, la estaba buscando, era un apuntador, ¿no? No, esto no tiene pilas. Y yo creo que esto. De todas maneras, yo estaba. Ya ves bueno, yo pensaba que me iba a regalar, si te lo presto. Te lo presto y me mira así y le brillan los ojos. Te lo presto. Dale, me recordáis que te lo dejo. Mira allá abajo. Mira mismo cómo funciona este aparato espacial. Bueno. Bueno, yo no fui. Chingo. Estaba chingo. No, la llave sí puede ir. Nosotros, los chamos nos dieron Bueno, con un pelón de eso. la flecha. Con la flecha. Bueno, pero tú señalas. Muy bien. Entonces vemos que tenemos un catión, eso es característico del líquido intracelular.
Es importante, eso es básico para que ustedes conozcan gran parte. Existe mayor concentración de cationes. Básicamente, los solutos prácticamente son, en general podemos decir, que el líquido intracelular y el extracelular tienen los mismos solutos orgánicos e inorgánicos, pero la distribución es desigual. Hablando de solutos inorgánicos, ¿qué son solutos inorgánicos? Todos los iones. Cationes o aniones, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Que el potasio está en mayor proporción en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Esos son los dos básicos. Y que en el líquido extracelular el cation predominante es el sodio. Bien, entonces hay una distribución. Fíjense que todos tenemos solutos orgánicos e inorgánicos, pero la distribución es desigual. Así podemos ver, por ejemplo, el calcio es mayor en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, y eso lo vamos a ir viendo. Que el bicarbonato es mayor en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Que las proteínas son mayores en el líquido intracelular que en las proteínas extracelulares, porque ahí tenemos una pila de proteínas estructurales, proteínas enzimas, que son enzimas, en fin. Que el fosfato, en este caso fíjense que es mayor en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Sulfato, que creo que no está acá, sulfato, no está, es mayor en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Y así vamos viendo una serie de magnesio, fíjense que es mayor en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Y así tenemos. Y básicamente aquí lo que nos quiere decir, este es líquido extracelular. Básicamente esto nos dice la composición del plasma, que es el líquido intravascular, es aproximadamente igual a lo del líquido intersticial. A diferencia de las proteínas que no pueden atravesar la membrana capilar porque son de alto peso molecular, quiere decir gran tamaño y no caben por ese poro y quedan confinadas al líquido intra. No quiere decir que en el intersticio no haya proteínas, sí hay, pero proteínas muy pequeñas, ¿ok? Y bueno, vamos a ver así. Pero en general, la composición del líquido intravascular o plasma y del líquido intersticial es igual, ¿ok? Excepto en proteínas, donde son mayor cantidad en el plasma, y ahí van a ejercer sus funciones. Pasa la otra. De repente esto es algo muy general. Aquí tenemos una serie aquí tenemos de todo. La gran mayoría aquí de este lado son, todo hasta acá, solutos inorgánicos, cationes y aniones, y tenemos también solutos orgánicos. ¿Quiénes serían? Las proteínas o aminoácidos, sus constituyentes. ¿Qué sería soluto orgánico? Los carbohidratos, polisacáridos y sus constituyentes. ¿Y qué sería soluto inorgánico? Los lípidos, ¿okay? O ácidos grasos libres, además, sus constituyentes. Es decir, básicamente las macromoléculas o macronutrientes. El carbohidrato, lípidos y proteínas y sus constituyentes pequeños, sus unidades constituyentes, forman parte de lo que es soluto orgánico. Inorgánico relacionan siempre con iones. ¿Y qué iones? Cationes y aniones. ¿Sí? Ya ustedes saben que cation, cargado positivamente, anión, cargado negativo. Entonces aquí tenemos, fíjense, en el líquido intracelular abundan más las proteínas que en el líquido extracelular. Pero fíjense aquí que si comparamos el líquido extracelular, en este lado, fíjense que se parece el líquido intravascular o plasma con respecto al líquido intersticial. ¿Se están fijando? Los valores son prácticamente casi iguales, ¿verdad? Excepto en proteínas, miren abajo. Porque aquí esto lo está dividiendo una membrana vascular, la membrana del capilar, que no es permeable a la
proteínas que tienen alto peso molecular. Por lo tanto, el intersticio tiene muchísimo menos proteínas que el plasma. Se quedan confinadas allí ejerciendo su función. Ahora, si hablamos de líquido extracelular con líquido intracelular, y vamos a comparar esto, porque esto es lo que nosotros medimos, líquido intravascular, esto es lo que nosotros vamos a medir en sangre, esto. Bien, para conocer el medio interno, ¿ok? Los valores que todos vamos dando son estos. Pero que aquí si comparamos vemos, por ejemplo, una gran diferencia entre el principal catión. El principal catión extracelular es el sodio. ¿Ok? Fíjense la diferencia con el hígado. Y que el principal catión intracelular es el potasio. Fíjense la grandísima diferencia. Calcio mayor en el líquido extracelular. Este es como catión también. El magnesio como él es un catión también, pero fíjense que es mucho mayor a nivel intracelular. El magnesio, que es fuente con un cofactor muy importante de reacciones enzimáticas, especialmente de la ATPasa, de la ATPasa. ¿Ok? Obviamente está confinada más su mayor concentración a nivel intracelular. El cloruro, ¿ok? Fíjense que es el principal anión extracelular y el principal anión intracelular es el fosfato. Las proteínas también son aniones, pero son solutos orgánicos. Las proteínas están cargadas negativamente. Ustedes recuerdan, eso lo ven siempre nosotros. Están cargadas negativamente, pero es un soluto orgánico. Mientras que este fosfato es un anión. Y este fosfato es el principal anión intracelular. Bueno, ahí el fosfato. Cada ion está ejerciendo su función a todo nivel. El sodio es la principal partícula osmóticamente activa en el plasma. Es el que determina el 80% o más del 80% de la molaridad del plasma. Solo vamos a ir tocando y ustedes deben conocer de eso porque ustedes no son ajenos a fisiología. El bicarbonato lo tenemos como un principal buffer, o sea, formando parte del sistema buffer, base. ¿Dónde está? Es la base del principal sistema buffer que tenemos. Tenemos allí también calcio, bueno, importante para la contracción intramuscular, contracción muscular, para la generación de ciertos potenciales como potenciales de acciones a nivel celular, para la liberación de neurotransmisores, potenciales de acción a nivel de corazón, a través de las células automáticas. Ahí también tenemos. ¿Qué más? Tenemos sodio, potasio para la generación de potenciales de reposo y potenciales de acción. Es importante entonces ellas también. Tenemos fosfato, que lo tenemos como fuente de energía. Muchas veces lo tenemos almacenado también como constitución a nivel de del sistema esquelético. El calcio como cofactor de la coagulación. O sea, cada quien tiene su importancia. Proteínas intracelulares, muchas son enzimas, otras son estructurales. Proteínas en el plasma que no hay que cumplan funciones de transporte, muchísimas enzimas. Son demasiadas proteínas plasmáticas, donde la albúmina juega un papel muy importante en transporte y en determinar la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, una presión muy importante, una presión muy importante para generar fuerza e intercambio de líquido en la unidad microcirculatoria. Entonces, cada quien tiene un rol. Y esa distribución, fíjense que tenemos todos los mismos componentes, pero la distribución es desigual. Eso es importante. Y por eso
Vamos a tomar sodio, líquido extracelular, con el líquido intravascular. ¿Ok? Normalmente hay tendencia de moverse la sustancia de donde existe mayor concentración al sitio de menor concentración, porque se genera una fuerza, un gradiente allí. Ese gradiente genera una fuerza. Gradiente es la diferencia de, en este caso, la diferencia de la concentración de partículas de sodio a nivel intravascular, intracelular, va a generar una fuerza que va a determinar que el sodio se mueve del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración, o que el potasio se mueva desde el sitio de mayor concentración a nivel intracelular hacia el sitio de menor concentración. Y así tenemos con lo demás. El calcio tiende a moverse ¿desde dónde? Desde el líquido extracelular al líquido intracelular, porque el calcio lo tenemos mayor a nivel extracelular que nivel. Y así tenemos. Lo que no se puede mover por esa fuerza, por ese gradiente, necesita alguien que lo ayude. Y entonces ahí tenemos transportadores. Muchos de esos transportadores son activos